Buenas tardes, estamos aquí en el Instituto Kaizen Center de Mamba Ryu. Vamos a discutir un documento, un ensayo que he escrito de bienvenida a una nueva orden que se ha inaugurado aquí, la Orden de las Lobas y Tigresas Iluminadas, en este programa que es de liderazgo y la disfunción en la familia. Entonces encaja aquí tanto para nosotros en este programa como para el nuevo programa la nueva orden que se ha abierto, y por eso lo estamos filmando. Vamos a ir leyendo el ensayo e irlo comentando. Quisiera terminar las 12 páginas que son, o sea que vamos a tener que medir el tiempo de forma correspondiente. Bueno, comencemos. Señor López, por favor. Sí. Reportes a la Orden de las Lobas y Tigresas Iluminadas. Reporte 1, 5 de diciembre de 2013. Reporte número 1, bienvenidas a la Orden. Quiero inaugurar oficialmente la Orden de las Lobas y Tigresas Iluminadas de Mamba Ryu, dando un repaso a las razones por su formación, los objetivos de la misma e ir introduciendo algunos de los conceptos esenciales para la orden, como los temas del liderazgo, de la voluntad al poder y del respeto. Cada una de vosotras trae consigo una historia personal. Esa historia presenta sus dificultades y adversidades, traumas y tragedias, desilusiones y amarguras particulares. Pero en el fondo, a pesar de todos los detalles individuales, todas tenéis algo en común. Os enfrentáis con los mismos dos enemigos con los que se enfrentan y se han enfrentado las mujeres de esta cultura y sociedad desde hace muchísimas generaciones. Un miedo a atreveros a ser quienes podéis llegar a ser, y la doble ignorancia de no saber cómo llegar a superar ese miedo y de no saber cómo lograr llegar a cumplir con vuestro potencial, aún en el caso de superarlo. El propósito de la Orden de las Lobas y Tigresas Iluminadas es precisamente el de establecer una institución de mujeres con la sabiduría, el conocimiento y la metodología para su aplicación, junto con la estructura organizacional para divulgar entre las mujeres de nuestras comunidades hispanas las enseñanzas necesarias para superar ese miedo y salir de ese estado de ignorancia. Recordemos la misión esencial de Mamba. Mamba, en su esencia, se centra en dos temas, ambos indispensables para la prosperidad y armonía del ser humano, tanto individualmente como en sus relaciones personales, familiares, laborales, sociales, etc. Mamba primero nos lleva a encontrar la respuesta personal a la siguiente pregunta: ¿qué sería yo si pudiera trascender mis más íntimos y grandes temores? Después, Mamba nos encamina y guía para que logremos precisamente ese objetivo. El propósito de la Orden de las Lobas y Tigresas Iluminadas es el de llevar a cabo la misión esencial de Mamba, adaptada a las necesidades particulares de la mujer latina o hispana. Ok, bien, pausa ahí. ¿Algo, preguntas, comentarios, ideas? Pues primero yo quisiera preguntar, es un grupo, el alcance, estamos leyendo que es para mujeres. Para mujeres y bueno, una pregunta a lo mejor muy primaria, por la lectura, ¿por qué lobas y tigresas? Pues para partir de ahí ambas especies, o ambas pertenecen a una especie que son alfas, que son apex depredadoras, ¿no? en su hábitat, ¿sí? Sí. Los lobos son apex depredadores, están a lo más alto de la cadena alimenticia, y los tigres también en su hábitat. Entonces, por esa parte lo que queremos es transmitir una identificación con figuras de poder
¿sí? No, basta ya con Bambi, mariposas y pues, no iba a ser las conejitas y mariposas ilustradas, no. Algo, ¿sí? Algo que represente e inspire en los miembros fuerza, poder. La tigresa, pues el tigre es el más grande de los felinos. De hecho es más grande que el león, no es el tigre de Siberia. Pero entonces, y el lobo pues es más grande de los cánidos. ¿Okay? La tigresa es un animal que cría sus cachorros de forma solitaria. O sea, podemos decir que es mamá sola, ¿no? Mamá soltera. La loba lo hace dentro del contexto de una manada. Y la realidad de las mujeres de hoy en día es que pues muchas van a ser y son mamás solteras, ¿sí? Y muchas pues van a encarar esa vida algo solitaria, ¿okay? Y otras van a estar dentro del contexto de una manada familiar y quizás empiecen dentro del contexto de una manada familiar y acaben solitarias. Entonces podemos pensar en como el yin y el yang, son dos aspectos que se complementan, incluso si son mamás solas, quizás pertenecen a una manada familiar de hermanos, hermanas, etc. Mamá que en parte. ¿Sí? Sí, yo. Ok, buena pregunta. ¿Más preguntas? Sí, Shodai. Menciona en estos párrafos que acabamos de leer, en 2 ocasiones repite la palabra miedo. Bueno, en varias ocasiones, pero en diferentes párrafos, pues. Primero menciona que 2 enemigos, ¿no? que han tenido un miedo a atreverse a ser quien pueden llegar a ser. Bueno, y el párrafo que está más abajo, de hecho, pues sí tiene cierta similitud, ¿no? Que dice, ¿qué sería yo si pudiera trascender mis más íntimos y grandes temores? Lo pone como uno de los 2 grandes enemigos y el otro lo pone la ignorancia. ¿Sí? Eso lo ve en la mujer latina. Bueno, en general pues lo veo en las personas, punto, pero está más acentuado en las mujeres de nuestra cultura. Y si observamos a nuestra cultura comparados con otras culturas europeas, sobre todo el norte de Europa, o incluso con la culturas del norte de Noramérica, de América del Norte, ¿no? Vemos que el miedo es un factor muy dominante que oprime a los individuos. El miedo está totalmente relacionado, por ejemplo, con la codependencia. El no atreverse a ser uno mismo por presiones familiares, por no querer destacar, siempre estar buscando la aprobación de miembros de la familia con cualquier decisión que tomemos. ¿Sí? El miedo a triunfar, el miedo a arriesgar, a perder, miedo al fracaso, miedo al éxito, miedo al fracaso por la humillación, ¿no? La crítica de todos a nuestro alrededor. Sí. Pero es que esa crítica no es constructiva, además. No, es destructiva, pero está vinculado a la envidia. ¿Y de dónde viene la envidia? Una persona tiene envidia a otra persona porque tiene miedo a que les supere. Entonces, es algo muy propio de la cultura latina, la envidia. Por eso no tenemos héroes. No podemos tener héroes donde domina la envidia. ¿Por qué domina la envidia? Porque tenemos miedo
a sentirnos inferiores, a sentirnos, a tener que aceptar, vivir con la realidad de que no podemos superarnos a nosotros mismos ni a nuestras condiciones. Entonces mejor arrastrar a otros hacia abajo que es exigir de nosotros mismos el elevarnos y ponernos al nivel. De nuevo, lo he repetido muchas veces, pero simplemente fijaros en culturas con héroes. ¿Okay? La cultura, por ejemplo, japonesa en sus héroes, y aunque es su mitología de sus cómics, la cultura americana, ¿okay? Con héroes algunos incluso derivados de las antiguas culturas europeas, como Thor. ¿Okay? Y la reacción es muy diferente. El americano ve a películas como Thor o Iron Man o Spider-Man y el muchacho se inspira a ser así. Quiere ser grande. El mexicano, el latino en general, ve esas mismas películas y dice, pues eso no es para mí, es entretenido, pero no le motiva a cambiar a sí mismo lo más mínimo. ¿Sí? ¿Okay? Miedo a que simplemente no es capaz. ¿Okay? No es capaz. Entonces, el miedo en toda la cultura es dominante, para la mujer incluso más. Busca la aprobación de familiares, y es algo que está central a su existencia y central en muchos de los temas que se tratan aquí, que vamos a tratar hoy. Y en cuanto a la ignorancia, pues por ejemplo, no saber de dónde viene ese miedo, cuál es el origen de ese miedo, no reconocer ni cuáles son las consecuencias de ese miedo. Okay. ¿Más preguntas? ¿Comentarios? Continuamos entonces. ¿Quieres que continúe? Como miembros de Mamba Ryu, todas deberíais saber que para cumplir con nuestra misión esencial, en Mamba nos esmeramos en guiar a nuestros aprendices y alumnos a 1. Reconocer qué son como seres humanos, para 2. Encontrar quiénes son como individuos, es decir, desarrollar su identidad y misión. Y por el sendero es el Dao de Mamba. Lean el sendero de Mamba. Del proceso. Y 3, proporcionarles las herramientas e inculcar los patrones cognitivos, emocionales y conductuales para lograr vivir de acuerdo a esa identidad de misión. Sin lugar a dudas, 2 de los obstáculos que más interfieren con nuestras metas son el miedo y la ignorancia. El propósito de la Orden de las Lobas y Tigresas Iluminadas no discrepa en lo más mínimo de los objetivos establecidos por Mamba Ryu para todos sus alumnos y aprendices, sino que se enfoca en las necesidades particulares de la mujer hispana para inculcar en ella las herramientas adicionales para superar ese miedo y esa ignorancia. Un punto que quiero, antes de continuar, en el que quiero hacer hincapié es el primer inciso aquí. 1, reconocer qué son como seres humanos. ¿Okay? Más adelante vamos a hablar de liderazgo, voluntad, el poder, el respeto. ¿Okay? Muchas de esas ideas se interpretan de forma muy diferente conforme a las respuestas que damos a esta pregunta, ¿qué somos? Dentro del contexto religioso, y lo vamos a mencionar aquí, pero quiero adelantarlo un poquito, dentro del contexto religioso, el concepto de la voluntad, el poder y del liberalismo, la voluntad, el poder, el querer imponer la voluntad de uno mismo, ¿sí? Se considera algo malo. ¿Sí? Se ve en términos peyorativos. El querer dominar, el querer destacarse, el querer ser superior. Dios es superior.
¿ok? Y todos los demás somos iguales. Pues de ser así, pues nunca habría un Mandela, nunca hubiera habido un Mandela, ni un Martin Luther King, etcétera, etcétera, etcétera. Son individuos que en su día exhibieron una tremenda voluntad al poder, ¿ok? Y por eso se destacaron. Eso es lo que no vemos en nuestra cultura. Continúa. Sí, sí. La tarea es ardua para la mujer en particular por diversos motivos. Uno de esos motivos es la cultura, incluyendo por supuesto la religión. Otro motivo, ya parte de la cultura, es la ideología sociopolítica liberal o el liberalismo. Finalmente está la biología misma. La cultura, la religión, el liberalismo, la biología, las cuatro suponen desafíos particularmente polémicos que infunden miedo e ignorancia sobre todo en la mujer y la mantienen en un estado marginalizada de sí misma, alienada de su esencia como ser humano. A lo largo de nuestro sendero vamos a considerar repetidamente cada uno de esos cuatro factores y otros muchos más. Comencemos aquí por la cuestión ideológica. El liberalismo es una ideología política según la cual se rechazan las imposiciones autoritarias a favor de procesos democráticos, a su vez fundamentados en el ideal igualitario de los seres humanos. Es la base ideológica del régimen gubernamental que conocemos como la república, concepto que viene del latín, res, cosa, y pública, pública, es decir, cosa pública. En una república se considera que el Estado es la propiedad del pueblo y se emplea el proceso democrático a la hora de la elección de la representación gubernamental para que el gobierno incorpore de forma más acertada, en teoría, las necesidades y los intereses del pueblo. Elegimos presidentes, alcaldes, concejales, etc., en vez de que estos nos sean impuestos a la fuerza o por herencia, por ejemplo, como en el caso de las dictaduras militares o de las antiguas aristocracias europeas. ¿Por qué consideramos que el liberalismo sea un impedimento al desarrollo de la mujer si gracias al mismo la mujer ha logrado tantos avances sociales, por ejemplo, como el derecho al voto y la igualdad ante la ley? Como modelo político, en muchos países el liberalismo y la democratización del proceso electoral que inspira ofrece y ha ofrecido grandes ventajas sobre los anteriores modelos gubernamentales totalitarios, como son la igualdad ante la ley para mujeres, los derechos civiles para las minorías étnicas y el sufragio universal para mayores de edad. Pero el liberalismo como ideología social trae consigo ciertos problemas cuando sus principios se malinterpretan y se aplican erróneamente en contextos inapropiados. Uno de los conceptos liberales que se aplican inapropiadamente es el de la democracia en la familia. Cuando consideramos el concepto de la democracia, lo que frecuentemente se pierde de vista es que la democratización gubernamental se aplica al proceso de la elección del liderazgo representativo del pueblo, no en las operaciones rutinarias del gobierno mismo. Un presidente político, al igual que todo líder de cualquier organización compleja, sería totalmente ineficaz si por cada decisión tuviera que llegar a un consejo con el pueblo que lo ha elegido. Consenso. Un consenso. A un consenso con el pueblo que lo ha elegido. De hecho, para eso mismo le ha elegido el pueblo, para que sea un líder, otorgándole el poder correspondiente y en reconocimiento a su superioridad para el mando, precisamente para tomar las decisiones difíciles que precisan ser tomadas y en un plazo de tiempo apropiado. El liberalismo, entre otras irracionalidades sociales, nos ha llevado a rechazar la noción de individuos superiores, ya que trae consigo el correspondiente concepto de la inferioridad de los demás, una incongruencia con la realidad social que experimentamos a diario. Si todos somos iguales, ¿cómo puede haber superiores e inferiores? Por otra parte, en todo buscamos lo superior por encima de lo inferior. Queremos el mejor, superior, médico, para resolver nuestros problemas de salud. El mejor, superior, abogado para representarnos en la corte. La mejor, superior,
pareja con la cual compartir nuestras vidas, el mejor superior maestro para la enseñanza de nuestros hijos, el mejor superior líder para guiarnos hacia el bienestar y la prosperidad. El ideal liberal de la igualdad es contrario a la realidad social donde a todo momento buscamos la superioridad. Pero debido al liberalismo denegamos y hasta escarnecemos a nuestro antojo psicológico la afirmación del reconocimiento de la superioridad de algunos porque rechazamos el resultado lógico que resulta en el reconocimiento de la inferioridad de otros. El liberalismo nos lleva a que queramos beneficiarnos de la superioridad del liderazgo sin tener que respetar la superioridad del líder mismo. Okay. Preguntas, comentarios, ideas. Sí. En la parte donde dice, pero el liberalismo como ideología social trae consigo ciertos problemas cuando sus principios se malinterpretan y se aplican erróneamente en contextos inapropiados. Uh-huh. Es que si no tomamos los principios tal y como son, o sea, sin imaginar en que esto podría ser o debería ser, simplemente es, la gente tiende a interpretar. O sea, cualquier libro de algún tipo de ley, ya sea del trabajo, del seguro social, lo que sea, simplemente es. Pero la gente quiere interpretarlo como si fuera Biblia, cualquier cosa, a conveniencia de la persona. Sí, o sea, de aquí este me conviene, este no, y por lo tanto me molesta y no le hago caso, ¿no? Al siguiente párrafo de lo que estuviera leyendo de alguna ley o algo que esté estipulado, ¿no? Pues la gente puede, dicen, bajo mi manto al rey mato, ¿okay? No sé si se dice esa expresión, bajo mi manto, pues hacenlo, o sea, en su cabeza pueden hacer lo que les dé la gana, pero la realidad es que la ley es la ley, y para interpretar la ley hace falta ser un abogado, la ley efectivamente, y de una forma que cuente, pues tienes que interpretarla de acuerdo a precedentes legales establecidos en juicios, lo que es la jurisprudencia, casos, etc. No está sujeta a una interpretación por cualquier hijo de vecino. Tienes que estudiar y prepararte para poder interpretarla de una forma que cuente, ¿sí? Entonces, eso sí es otra consecuencia. Pensamos que vamos a democratizarlo todo, entonces cualquiera puede agarrar un libro de leyes, piensan y pueden interpretar. Pues no funciona así. Pero yo me he defendido muchas veces en las cortes y tienes que estudiar la ley y llegar a entender las interpretaciones de acuerdo a dictámenes anteriores, o sea, de acuerdo al consenso legal. Jueces, otros jueces, abogados, no como una persona ajena a ese proceso pudiera interpretarla. Que tiene su propia jerga, tiene sus propios precedentes, etc. ¿Okay? No está sujeta a la interpretación de cualquiera. No se puede democratizar el conocimiento. O sea, porque 1 millón de personas digan, pues creemos que esto significa eso. Eso no lo hace cierto. ¿Okay? Una persona que sabe, su opinión va a ser la acertada. Las demás simplemente son ignorantes. Sí. Y siguiendo con la misma línea, hoy estaba viendo un reporte de las 12 cosas en las cuales se les va a subir impuestos. Entre ellas la gasolina se va a hacer de 8 centavos cada mes, así como ya algo fijo, en lugar de 11 centavos. Comida de alimento, chicles, comida chatarra, todas las bebidas que tengan azúcar, etcétera, ¿no? Se va a subir 1 peso o algo así. O dependiendo de otras cosas, en zonas fronterizas como este lado, en lugar de ser el 11%, ya se va a generalizar el 16%, etcétera. Entonces estaba leyendo los comentarios debajo de la noticia
Y muchos dicen, están incómodos, inconformes, que el gobierno, eso y lo otro, pero, o sea, ¿quiénes escogieron también Pues es que no, al que lo impuesto? no entienden el proceso democrático. No entienden el proceso. Esto es una república. Y en una república existe una fase democrática en la cual el pueblo tiene la opción de ejercer, de participar en el fenómeno que conocemos como sufragio universal, que es más bien sufragio limitado a personas de cierta edad, ciudadanos, etc. Ejercen su derecho a votar para elegir un líder. Una vez que el líder está en su puesto, va a hacer lo que le da la real gana. ¿Okay? Esa es la verdad. ¿Okay? Y que el pueblo pierda el tiempo y energías quejándose no va a cambiar nada. Pero por eso mismo, siguiendo el siguiente punto del siguiente párrafo, que uno de los conceptos liberales que se aplican inapropiadamente es el de la democracia en la familia. Es decir, que si como individuos o sociedad creen que en ese acto político o proceso electoral pueden exigir solo por el hecho de ir a votar, creen que esa misma dinámica es dentro de la familia, o se aplica dentro de la Sí, familia. porque la familia, para empezar, uno no es un proceso democrático mediante el cual escogemos nuestros padres. Para empezar. ¿Okay? Entonces, para empezar, ahí ya no puede haber. Ahí sí que es una dictadura, por herencia, es una aristocracia. ¿Okay? No elegimos papá y mamá, ahí está. Entonces, sí, se ha llevado, y vamos a hablar más adelante acerca del problema que esa expectativa crea en los ciudadanos. Piensan en el núcleo familiar, que es la molécula, la unidad social. ¿Sí? La unidad molecular de la sociedad es la familia. Si los ciudadanos se acostumbran a que dentro de su familia tienen el derecho de discutir con sus padres, de negociar cuáles son las reglas, las normas, lo que van a comer, lo que no van a comer, cómo van a vestir, a qué hora van a llegar, etcétera, etcétera, lo que van a estudiar, lo que no, etcétera, etcétera, pues luego esos individuos salen a la sociedad y piensan que el mundo funciona de la misma forma. ¿Okay? Grave error. No. ¿Okay? No. Vas a la corte y es lo que dictamina el juez. Punto. Si no te gusta, pues tienes el proceso de apelación, que tampoco es democrático. Es democrático en el sentido de que los jueces entre sí votan. Los jueces votan. ¿Sí? En un corte de apelaciones, el Corte Suprema, al final del proceso jurídico, los jueces presentes toman un voto, y si la mayoría de los jueces han dictaminado a favor o en contra, eso es. Pero los jueces votan, porque ellos que se han ganado el derecho, o les han dado el derecho, si es como Estados Unidos en la Corte Suprema, todos son seleccionados por el presidente, pero ahí está. Ahora ellos tienen la autoridad, y solamente ellos tienen la autoridad para votar en este punto. No el pueblo, aunque sea una democracia. ¿Ven? Es una república. A que al pueblo, los otros 300 millones de habitantes en Estados Unidos no les guste, ¿y qué? ¿Okay? Se tienen que aguantar, esa va a ser la ley. Que traten de rechazar la ley, pues sufrirán las consecuencias y el peso de la ley les recaerá encima. ¿Okay? Entonces, el individuo que está más adaptado para funcionar en la vida real es el individuo que aprende desde pequeño que el mundo no opera democráticamente. Hay reglas, hay autoridades, hay imposiciones. ¿Sí? ¿Algo más? A ver, ¿por dónde íbamos? El tercer párrafo de la página 3, ¿no? Página 3. Un líder, todo líder, cualquier líder tiene que liderar Perdón, desde un momentito. sí. Quiero este punto de seres superiores e inferiores. ¿Okay?
Ya sé que nos molesta muchísimo esa idea, ¿sí? Pero simplemente es una realidad. Es una realidad. No existe la igualdad. Y con el liberalismo la idea es igualdad ante la ley. ¿Okay? En el sentido de, con respecto a las antiguas democracias europeas, es decir, perdón, aristocracias europeas, ¿okay? Ciertos individuos tenían mayores derechos ante la ley que otros. Pues con el liberalismo eso se aplasta. No. Naces ahora y tienes los mismos derechos que cualquiera ante la ley. ¿Sí? O en Estados Unidos, cuando abolieron la esclavitud y 100 años más tarde aprobaron los derechos civiles ante la ley no puede discriminar ni favorecerte por tu género, por el color de tu piel, por otras muchas cosas. Punto. ¿Okay? Hasta ahí hemos llegado, hasta ahí llega la aplicación apropiada del concepto de la igualdad. Ahora, seamos realistas, y aquí se menciona todo tipo de circunstancias en las cuales no somos iguales, pero ¿okay? De alguna forma, de varias formas, se ha llegado a rechazar. Como consecuencia se ha malinterpretado ese concepto de igualdad ante la ley, se ha malinterpretado y se ha aplicado en términos de a todos somos iguales. No somos iguales. ¿Okay? No somos iguales. Queremos un líder que sea el mejor. Y eso implica que es superior. ¿Okay? Y por consecuencia, por lo menos en el ámbito del liderazgo, los demás somos inferiores. Solamente a personas con problemas complejos de inferioridad les molesta la idea de que algunos sean superiores a ellos en ciertos ámbitos, ¿okay? Y otros no. A lo largo de nuestras vidas, de nuestras actividades diarias, nos desenvolvemos en una maraña de jerarquías, en los cuales en algunos momentos somos superiores a otros e inferiores a los demás. ¿Okay? Yo entro en el consultorio médico, soy inferior al médico en términos de medicina, por eso voy al médico. Más vale que sea superior a mí. ¿Okay? Por eso voy al médico. ¿Okay? Porque yo quiero beneficiarme de su superioridad. ¿Sí? Y eso merece un trato, merece un reconocimiento de todos los años que él ha invertido en estudios, en sus estudios, el dinero, etcétera, etcétera, las energías. ¿Sí? Pero nos molesta ese concepto. Y esa molestia, ¿okay? trae consecuencias graves para toda la cultura. De nuevo, para que pudiera existir un Mandela y funcionar, ¿okay? Y desenvolverse, los sudafricanos que le apoyaron tenía que reconocerle como alguien superior y tratarle como tal. Y agradecer su superioridad, porque se beneficiaron de ello. Porque él fue el individuo más responsable para poner un fin al régimen racista del apartheid. Es el padre de una nación sudafricana igualitaria, ahí sí, en términos de iguales ante la ley. La realidad, pues, socioeconómicas, etcétera, etcétera, son muy diferentes, tremendas desigualdades. Pero la verdad, incluso ante la ley, el que es más rico tiene acceso a mejor representación legal. Entonces,
incluso en ese nivel la igualdad es algo teórico y tenemos que reconocerlo. No podemos funcionar en realidad en una sociedad totalmente igualitaria. Eso no es posible. No puede existir. Y vamos a ver más adelante por qué. ¿Algún comentario o algo al respecto? ¿Pregunta? Nada más hay que la religión, nuevamente, ¿no? Pues creo que es la principal causante de esta mentalidad de somos iguales, de humildad, conformismo. Sí, pero los cardenales son iguales. ¿Acaso cuando en la Iglesia Católica, acaso si uno se presenta en la... o uno está en la presencia de un cardenal, no tiene que besarle el anillo? ¿Y el Papa es igual a los cardenales? ¿Okay? Entonces, pues, dejemos por lo menos por un espacio limitado de tiempo, dejemos a un lado la irracionalidad y seamos lógicos. ¿Okay? Seamos lógicos. ¿Sí? Y de hecho vamos a hablar más aquí, más adelante acerca de la religión. Ok, continúa. Un líder, todo líder, cualquier líder tiene que liderar desde su posición de superioridad, no de igualdad con respecto a los que lideran. De igual forma que un general no puede someter al voto de sus soldados cuál es la estrategia a seguir en una guerra. Para algo ese general cargado con la responsabilidad para la defensa de la nación. Entiendan lo que significa ser un líder. Sabiduría, visión, sentido del deber, sacrificio, etc. Y un estilo combinado de persuasión. Cuando conviene o es necesario lograr un consenso e imposición, cuando es más eficiente, para eficazmente lograr su voluntad. En una democracia primero persuades para conseguir el voto, para luego imponer con autoridad que la mayoría te ha concedido. La imposición y la persuasión son dos extremos complementarios, interdependientes en el yin-yang, el lado oscuro y el lado claro, del liderazgo. Un líder superior tiene que saber combinarlos de forma eficaz para lograr sus propósitos, o sea, para imponer su voluntad. Tiene que saber cuándo es preciso buscar el consenso para liderar efectivamente, pero en la ausencia de ese consenso tiene que tener la profundidad de conocimiento, la claridad de visión y la fortaleza de carácter para imponerse contra viento y marea si siente que es preciso, aún a riesgo de perder su misma posición de liderazgo. ¿Qué preguntas hay? ¿Se entiende? Sí. Yo creo que es muy importante con lo que termina el párrafo, a riesgo de perder su misma posición de liderazgo. Eso habla de que no tiene miedo a cumplir con su deber. Es que si te quitan la autoridad no tienes responsabilidad. Y ya. Si te quitan la autoridad para imponer, ya no tienes responsabilidad. Entonces, cuando eres papá y tienes niños pequeños, ¿okay? Pues les das su berrinche, pero es fácil imponerte a ellos. Simplemente va a ser así. Vas a comer esto, te vas a poner esto, vas a hacer esto, estas son sus tareas, estos son sus castigos si no las haces, etcétera, etcétera. Llega un momento en que tienen cierta edad, sobre todo entrando en la mediana o adolescencia, digamos 15, 16 años para arriba, ¿okay? E insisten en que quieren hacer las cosas a su manera. ¿Okay? Pues se aproxima esa edad mágica de los 18 años, en la que dices, bueno, vamos a dejar las cosas claras. ¿Okay? Ahí hay una puerta. ¿Sí? Les abres la puerta y se la muestras, ¿ves? Esta es una puerta, divide la entrada a la casa con la de afuera. Esa ahí, ¿okay? Aquí dentro yo mando. Ahí afuera haces lo que te dé la real gana y lo que la policía y otros te permitan. ¿Quieres quedarte en mi casa?
me traes sin cuidado cuántos años tengas. ¿Okay? No puedes venir a las 2 de la mañana porque me despiertas a mí y yo tengo que trabajar el día siguiente. ¿Okay? ¿Quieres poder llegar a la hora que se te antoja? Trabaja y paga tu propio departamento. O vive en la calle si quieres. ¿Okay? Eres libre. Entonces, o aceptas mi autoridad, y por supuesto, no es lo mismo ser padre de hijos adultos que adolescentes y pequeños, ¿no? Por supuesto. ¿Okay? Pero eso no significa que uno abdique por completo de su autoridad en su casa. ¿Okay? Y eso es algo que se tiene que tener muy en claro. Mi castillo, mis reglas. Entonces, pues sí, hay más flexibilidad para un adulto, y yo he tenido ocasiones en que ambos de mis hijos adultos han pasado un tiempo conmigo, y pues siempre después de que han vivido algunos años afuera por su cuenta, y siempre es un proceso un poco incómodo para ambos, pero viene a ser eso: mira, ¿necesitas vivir en mi casa? Pues sí, está bien, pero son mis reglas, es mi casa. Yo estoy acostumbrado a hacer las cosas pues, ¿sabes qué? Ahí están los parques, que hay mucha banqueta, puedes, lo que tú quieras, puedes estar toda la noche despierto haciendo lo que te dé la real gana, pero en mi casa son mis reglas. ¿Okay? No, y luego está la cuestión de, bueno, pues contribuye o no contribuye a pagar por la comida, etcétera, etcétera. Eso ya es otra cosa, pero aun contribuyendo, da lo mismo, sigue siendo mi casa. ¿Sí? Pero muchos de los problemas son mucho menores, o han sido mucho menores para mí que para otros papás en situaciones similares, en las cuales los hijos nunca se acostumbraron a aceptar y a respetar a sus padres. ¿Veis? Yo si voy a casa de mi padre, respeto, aunque ya tengo 50 años, y pues respetaría sus reglas porque pues tiene el derecho, se lo ha ganado. ¿Cuáles son las reglas aquí? Estoy en su casa, respeto sus reglas. Si no me gusta respetar sus reglas, pues me iría a un hotel. Ya está, ¿cuál es el problema? ¿Sí? ¿Okay? Y vamos a hablar más adelante de la cuestión del respeto. Sí. Tengo un comentario. En esta cuestión de liderazgo, es cierto, ¿no? Los que están beneficiándose de su liderazgo, de esa persona, pues sí se benefician, ¿no? Pero aquí pienso como cultura que el que esté a la cabeza de algo o a cargo de algo es mientras solucione problemas, está bien, ¿no? Todo el mundo contento, pero nada más se comienza, digamos, a cambiar cosas fuera de la norma, a imponer, digamos, nuevos reglamentos, maneras de ser. Sí, la palabra imponer aquí se considera una grosería, sí, ya lo sé, sí, continúa. Ya la gente ya no lo ve como líder, sino que ya como otra cosa. Un tirano, un dictador. Entonces, la misma sociedad pues crea el conflicto. ¿Por qué? Porque quiere decir que al que tenían por líder nunca le respetaron tal cual, porque fue por conveniencia de cada individuo. Eso es exacto, sí, es muy es muy cierto. ¿Por qué? Porque no reconocen la superioridad de esa persona para el liderazgo. Es simplemente una conveniencia temporal, una vez que y es problemático. Por eso en Latinoamérica nunca tenemos regímenes políticos estables. Siempre, la gente, el pueblo siempre está dispuesto a lanzarse a lo mínimo, la mínima inconveniencia de las decisiones del líder. Pues no se puede tener estabilidad así. Igual si el líder por alguna razón se llega a equivocar en su decisión, la misma sociedad lo condena y sobre
ese error se va la gente y no ven lo que se ha beneficiado atrás de eso. Pues mira, O todo lo anterior. ¿eso dónde lo aprenden? Lo aprenden en la familia. Lo aprenden en la familia. ¿Okay? Lo que vemos en la ciudadanía de los países, de todos los países del mundo, son los productos de la fábrica social que llamamos la familia. Entonces, si vemos a Japón, pues vemos, o sea, en todas sus instituciones sociales, económicas, políticas, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo los resultados de las familias japonesas. Cualquier país, vemos a México, España, ¿okay? Vemos los problemas económicos, políticos, etcétera, que tenemos en España y que pues que es el resultado de la conducta, formas de pensar, etcétera, de los productos de las familias españolas. Entonces, si estás en familia y los hijos no aprenden a reconocer lo que los padres hacen por ellos, ¿sí? Porque los padres no les hacen reconocer, ¿okay? No se crían con ese reconocimiento. Entonces nunca van a aceptar el liderazgo de nadie, ni tampoco van a ser buenos líderes. No aprenden ni a ser buenos líderes ni a ser buenos seguidores. Para ser un gran general tienes que haber sido un buen soldado y haber aprendido de otros grandes generales. En las academias militares todos estudian los grandes generales, formas de mando, etcétera. No solamente las estrategias de las grandes batallas, por supuesto. Pero tenemos que aprender a aceptar que lo que significa ser seguidores y estar bajo el liderazgo de otros. Y es algo que se tiene que aprender en la familia. Si no se aprende en la familia, salen los productos de la familia a la sociedad y simplemente pues no son buenos ciudadanos, no tienen nada que contribuir como líderes ni como seguidores. ¿Sí? ¿Algo más? La inteligencia ayuda para tener este equilibrio entre el liderazgo, el lado oscuro y el lado claro. Me parece interesante porque no es como siempre estar imponiendo, ¿no? Como esa actitud así como dura, ni tampoco es la parte blanda. Pero menciona aquí un equilibrio, saber cuándo usar uno, cuándo usar la otro y pues requiere... ¿Te acuerdas de la película El Señor de las Moscas? Sí, yo. Okay. Os recomiendo a todos que las veáis si no la habéis visto. Lo hemos visto, ¿no? Aquí. ¿Sí? Sí. ¿Tú no? ¿No estabas? Sí. Excelente película, ¿ok? Lo que sucede a consecuencia de la falta digamos, del lado oscuro de voluntad al poder por parte de Ralph, creo que era el coronel, ¿no? Tenía rango de coronel, ¿okay? Dejó que el otro individuo, pues un criminal, se impusiera. Y a consecuencia de eso, que murieron 2, 3, entre los muchachos. Una mezcla de los dos sería el equilibrio, o sea, Bueno, en una sola persona. hay que saber, al final de cuentas el líder tiene que imponer su voluntad, ¿sí? Que en el caso de la familia, los padres tienen que ponerse de acuerdo en la formación de los hijos e imponer su voluntad. Esto es lo que van a hacer. Que a los hijos no les guste, pues a los 18 tienen la opción de largarse. Que no quieren volver a ver a los papás, pues ¿quién se perjudica más en eso? ¿Quién pierde más? En realidad tenemos que entender una cosa. Y todo viene de la apreciación del valor de un gran líder, Mandela, ya que ha muerto hoy podemos tenerle en cuenta. ¿Quién se benefició más del liderazgo de Mandela? ¿Mandela mismo o el pueblo de Sudáfrica?
El pueblo. Sí. Ajá, ok. Entonces, por eso, en reconocimiento a lo que un líder, un gran líder ofrece, los beneficios que le ofrece, ¿okay? Pues se le conceden, ¿okay? Se le hacen concesiones a su carácter, ¿sí? En una base militar, el comandante de la base tiene ciertos privilegios. ¿Okay? Nadie le va a poner una multa al comandante de la base porque estacione en un lugar inapropiado. Nadie que valore su carrera, claro. ¿Sí? Es estúpido. ¿Okay? Y alguien podría decir, pues es que no somos todos iguales. No, claro que no. Él es el comandante. El que es responsable de que todo la base esté funcionando de una manera óptima es el comandante. Si él es un buen comandante, todos se benefician. Que no es un buen comandante, pues está la cadena de mando. ¿Okay? Personas pueden, hay un proceso mediante el cual pues pueden dirigirse a que esté por encima, si el comandante era un coronel, pues a los generales, etcétera, etcétera. Hay siempre un proceso, pero ese proceso no incluye tratar de llevarse el carro del comandante con grúa porque no te gustó donde estaba estacionado. ¿Me explico? Entonces, generalmente hablando, el consenso pues está bien, ¿sí? Es mejor cuando uno tiene que dirigir a personas que estén de acuerdo con la dirección que uno ha elegido por ellos. Ahora, muchas veces no vas a conseguir ese consenso, simplemente no te lo van a dar. Y tú tienes la responsabilidad de dirigirles. Ahí pues donde tiene que caer la imposición, en el caso de los papás. Ningún hijo racional va a aceptar toda la disciplina que un padre debería estarle imponiendo. Es decir, si los hijos no sienten el apretón de la disciplina de los padres no están haciendo su trabajo. Simplemente no. Ya, yo tenía de hecho, todavía lo tengo por ahí, un cuaderno. Tenía un sistema de méritos con mis hijos mayores. Entonces, había una lista de infracciones que cometían rutinariamente, y pues se le iban acumulando. Y para poder salir o recibir su domingo, ¿no? Pues tenían que estar en 0 de méritos. Y para lograr 0 de méritos, pues tenían que hacer tareas extras. ¿Sí? Entonces, un momento dado, por curiosidad, les pregunté a los dos que tendrían 16, 17 años o algo así, les pregunté, oye, ¿os gusta este sistema de los deméritos? No, lo odiamos, no sé qué. Ok, ¿qué quiere? ¿Y lo vais a usar con vuestros hijos? Por supuesto. ¿Y por qué? Porque funciona. Por eso lo odiamos. O sea, si los hijos no sienten el apretón de la disciplina impuesta por los padres no están haciendo su trabajo. No están haciendo su trabajo porque no se están esmerando, no se están esforzando, los papás no se están esforzando para formar esos niños, esas niñas. No se están esforzando en cumplir con su responsabilidad como padres. No están ejerciendo su autoridad. O sea, por una parte, es normal que los niños se rebelen. Es normal. ¿Por qué? Porque no son seres humanos. O sea, eso nos llega hasta en la mitología bíblica, en el jardín del Edén, ¿no? Tienen todo el jardín, pueden hacer lo que se les antoja. La temperatura es perfecta, por eso pueden estar en pelotas, ¿no? Todo, tienen todo. Solamente se le dice una cosa,
un árbol, es un jardín, o sea que habrá infinidad de árboles, les dice no comáis de este árbol, de este, del al lado podéis comer, del frente, de atrás, da lo mismo, ¿ok? Cualquiera, pero de este no, ¿ok? Basta que les dijeran eso para que, ¿qué dice? Tuvieron que comer el árbol. Pues así, sobre todo los niños, los adolescentes son peores. ¿Okay? Pero el mensaje ahí, la enseñanza ahí, pues tiene que haber consecuencias. Así es como aprendemos, ¿sí? Sí, pero que eso se oye muy bien y todo, pero que cuando ya sabes que la regaste y tus hijos ya están grandes y quieres venir a imponer la regla. O sea, quieres venir a cambiar esto. O sea, o sea, es una pelea. O sea, ¿qué haces? Ok, bueno. Aquí menciono algo al respecto, que uno tiene que ser líder, aunque a uno a riesgo de perder su misma posición de liderazgo. ¿Qué quiero decir con esto? Es un ejemplo, la pregunta es muy apropiada. ¿Qué haces? O sea, te das cuenta de que, bueno, hasta ahora no has cumplido con tu responsabilidad, no has impuesto tu autoridad, tratas de imponerla y te encuentras con un motín. ¿Ok? Te encuentras con un motín. Pues francamente que se vayan al carajo, porque quien necesita más, o debería necesitar más, en esa situación son los hijos de los padres. No viceversa, sí. Es un motín. El motín, pues lo que todos los adolescentes tratan de hacer contra sus padres a la mínima, o sea, imponer su voluntad, rebelarse contra la autoridad. En un barco es cuando la tripulación se une contra el capitán, lo tratan de matar. Entonces, hay que tener eso en cuenta, hay que siempre tener eso en cuenta, hay que dejarse de la codependencia, y ahí viene el miedo. Si el líder tiene miedo a estar solo, no puede ser un líder efectivo. Me ha tocado ver por ahí algunos programas que considero... No he terminado de responder, ¿ok? Pero es que tiene que ver. Sí, me imagino, por eso... me parecen interesantes que son precisamente como para enderezar, digamos, adolescentes, ¿no? Unos de niños y otros de adolescentes que ya también se les ha permitido hacer lo que quieran hacer y fuman, adolescentes, toman o llegan a lo que quieren, le dicen te quiero aquí a tal hora y no lo hacen, sacan la basura, no lo hacen, tienen el control, ¿no? Y es interesante ver cómo cuando los papás se atreven, porque me doy cuenta como que normalmente hay un miedo, porque está la idea de que es que si lo hago, sí se va a ir, o sea, si yo me pongo en ese plan autoritario, radical, se va a ir. Y lo que me ha tocado ver a mí, por lo menos en estos ejemplos, he mirado varios programas, me parece interesante precisamente toda esta dinámica, es que ya cuando es en serio, no se van y sí cambian porque no les queda de otra. Pero ya cuando es en serio, cuando ven que pensaban que el papá se iba a arrepentir porque no se va a atrever a dejarme fuera de la casa, por ejemplo, uno de los casos es eso, ¿no? No se mete hasta que no. Finalmente, cuando el papá mantiene la postura de autoridad y es bien firme y le queda claro al adolescente, en ese momento no le queda otra, aunque pasa todo un proceso, no es fácil, pero... Mira, en última instancia, la herramienta o la arma más poderosa que tenemos los padres es nuestro cariño. Simplemente pues se les niega, se corta el grifo. Ah, ¿no me quieres hacer caso a mí? Está bien, pues no te hago caso, en absoluto. O sea, tú no quieres respetar mi autoridad, ¿sabes qué? No existes. En el momento que dejes de reconocerme a mí como tu papá, yo te dejo reconocer como mi hijo o hija. Se acabó. Por la puerta se va a la calle.
adiós. Cuando estés de acuerdo a respetar mis reglas y darme el respeto que yo me he ganado, mínimo, aún en el caso de los padres que pues su autoridad, etcétera, por lo menos les han dado de comer. O sea, y he tenido dinámica con muchas, sobre todo adolescentes, cuando trabajaba en el correccional femenino y luego terapia en familia, con chicas pandilleras, traficantes, todo, o sea, duras, endurecidas. Incluso estaban ahí porque habían asaltado a sus madres. Historias bastante, bueno, eran normales para lo que yo veía, pero desde el punto de vista socialmente extremas. O sea, mamá drogada, borracha, mientras que el novio estaba abusando de la hija, etc. O sea, bien. Pero típicamente, salvo en los casos más extremos, mínimo que es que las madres les han dado a luz, les han cuidado cuando eran bebés, les cambiaron los pañales, les dieron de comer, les lavaron la ropa, ¿sí? Les llevaron de aquí para allá, ¿okay? Entonces, se merece mínimo un trato respetuoso. Vamos a hablar de la diferencia entre respetar y tratar con respeto, ¿okay? Entonces, ¿qué pasa? Si los padres creen que de verdad los niños pueden prescindir de ese amor, de ese cariño, están bastante equivocados. Lo que pasa es que ellos tienen más miedo de ser rechazados por sus hijos, ¿okay?, que los hijos de ser rechazados. Entonces, pues viene a ser un enfrentamiento, ¿okay?, de quién necesita más al otro. Un padre no puede necesitar emocionalmente a su hijo más que el hijo a él o a ella, porque pierdes el poder. Un líder no puede ser más importante para el líder que el grupo al cual lidera que ellos para él. ¿Sí? No puede ser más importante. Ellos tienen que darse cuenta de que él es más importante para ellos que viceversa. Por eso digo esto, que aun a riesgo de perder su misma posición de liderazgo, ¿sí? ¿Sabes qué? Al carajo, me largo. Pero si voy a ser líder, así, si me habéis elegido para esto, si es en el caso de una posición, un cargo elegido, o esto va a ser el camino, porque esto es lo que yo estoy convencido es el recto proceder. En el caso de papá y mamá, pues no tienes esa opción de decir, no, pero si se rebelan tanto, pues que se larguen. Y sí, hay casos en que sí, se largan, pero típicamente son criminales endurecidos que están años acostumbrados a la pandilla y en muchos casos pues son tercera generación pandilleros, la mamá también era pandillera, ¿sí? Pero esos son casos extremos. Más veces que no, el niño o la niña va a quebrar. También es verdad, saliendo al mundo, si se largan de casa, saliendo al mundo, pues es un mundo peligroso. Es un mundo en el cual pueden ser raptados, violados, asesinados, muchas cosas les pueden suceder, ¿okay? Pero si ellos van a ejercer su autoridad sobre sí mismos y rebelarse contra la tuya, ¿okay?, pues es a riesgo de que tienen que aceptar las consecuencias. No puedes ser un padre, una madre y operar desde el miedo a ser rechazado por tus hijos. Eso es codependencia. Y de hecho, toda la teoría de la codependencia surge de la familia, en el cual, pues, o familia o relaciones en las cuales una persona es alcohólico o adicto a las drogas y sigue usando, o la pareja o los padres, en vez de ponerles unos límites firmes, ¿okay?, por miedo a que se larguen, que lo único que hacen es se vuelven cómplices de la adicción, ¿okay? Fomentan
la adicción, ¿okay? En vez de decir, no, estas son las reglas, ¿okay? En mi casa no vas a hacer esto, si vas a hacerlo, fuera. ¿Sí? Ok, descanso y continuamos.